Para poder comprender el ego, tenemos que identificar qué es el ego, dónde termina la influencia del ego y después del ego, ¿qué viene? ¿Qué somos más allá del ego? El ser permanente que somos, la primera etapa de la encarnación, está abocado y está atrapado en la condición del ser humano porque está desarrollando su identidad de ser humano. Está aprendiendo a manejar el vehículo humano y a manejarse en la realidad tal cual un ser humano. Lo cual implica que hay un desarrollo cronológico de los atributos del ser humano necesario e indispensable para empezar a hablar de despertar de conciencia. La primera parte de la vida está dedicada entonces al desarrollo de la identidad del sujeto humano. El yo permanente está aprendiendo cómo es esto de ser humano y cómo es esta realidad circundante. La primera etapa de la vida es plena ego. Es el ego en desarrollo, en gestación. Y la gestación de la identidad del sujeto ego nos lleva los primeros 30 años de vida. Va a estar caracterizada por los mecanismos del cuerpo humano y de la condición humana. Para comprender cuáles son las razones que impulsan los pensamientos, los deseos del ego, la identidad del ego está entonces vinculada con el instinto, porque el instinto es el sistema de funcionamiento humano por excelencia. Podemos decir que el ser humano es un animal mamífero y muy similar a tantos otros animales en un montón de actitudes y comportamientos, ¿verdad? Bien, ahí surge la identidad del ego. Surge impulsada y regida por el instinto, porque estamos sujetos a un único pensamiento o a una única matriz de pensamiento de la cual surgen estos programas de funcionamiento automáticos que llamamos instinto. El ego surge como la identificación que el yo permanente genera cuando encarna en la vida como ser humano y que está regida ¿por qué? Por el paquete de programas que determina el instinto de ser humano. ¿Que está dónde? En una conciencia colectiva, como si fuera un servidor central, que está más allá de cada individuo, pero a la cual cada individuo está conectado. El ego está identificado directamente al cuerpo y sobre todo a la cara. ¿Por qué? Porque en la cara están la mayor parte de los sentidos con los cuales nos manejamos e interactuamos con el mundo. Uno está en condiciones de recibir la conciencia, de activar la conciencia, entre los 20 y los 30 años. ¿Por qué? Porque es el tiempo que uno termina, que desarrolla y termina la activación del cuarto tono vibracional. Porque el cuarto tono vibracional necesita para su activación el desarrollo físico, cognitivo, fisiológico humano que se produce a partir de los 30 años. Para ser Cristo, primero hay que ser humano. Tengámoslo claro esto. No despreciemos la condición humana. No despreciemos al ego. Para ser Cristo hay que ser humano. El tema es cómo terminamos la constitución y la construcción de la identidad del ego. Ahí está el asunto. El ego no es malo. El tema es cómo salimos de esta etapa. Cómo terminamos los primeros 30 años de vida. Ese es el tema. Porque si terminamos con un ego elevado, exagerado, va a ser complicado recibir una nueva identidad. No vamos a querer movernos de la zona de confort. Del mismo modo, si terminamos con un ego deprimido, inseguro, vamos a rechazar la nueva identidad. ¿Por qué? Porque no nos vamos a considerar merecedores. Entonces, ninguno de los dos desequilibrios en la constitución de la identidad del ego es bueno para la continuidad de la senda evolutiva. ¿Qué necesitamos entonces? Equilibrio. El siguiente paso, además de comprender al ego, es reconocerlo en nosotros. Es observarnos a nosotros mismos en lo cotidiano y descubrir en qué instancias es el yo ego y en qué casos es el que yo soy más allá de Nicolás el que está determinando o guiando o decidiendo.
Lo que yo hago a diario, ¿a qué propósito sirve? ¿Al propósito del yo ego, de la supervivencia, de la competencia, de la lucha por el sexo? ¿O sirve al propósito del yo permanente que decidió esta encarnación con un propósito, un objetivo, que ahí lo sabemos, en esta instancia de ser humano no lo recordamos, o no lo tenemos que saber? Identificar la identidad nuestra del ego, que es muy fácil. Porque si dijimos que el ego es la identidad del sujeto ser humano que somos, que está regido por el instinto, y que solo acepta como real lo que percibe a través de los sentidos del cuerpo porque se vincula estrechamente con el cuerpo, tenemos un primer tópico, por decirlo de una manera, para comprender cuando actuamos desde el ego. Cuando actuamos como hombre, como macho, o como mujer, como hembra, estás actuando desde la identidad del ego. Porque sin querer están rechazando el despertar de conciencia en ellas mismas. Y esta identidad de ego es transitoria, es necesaria, pero transitoria. Entonces démosle su justo lugar. Equilibrio, armonía, para que la identidad de ego reciba al yo Cristo en nosotros, para que reciba al Espíritu Santo en nosotros y que no lo expulse. Los hombres tienen que activar su femenino y las mujeres tienen que activar su masculino, y ambos tenemos que encontrar el balance masculino. Yo no me observo y observo la vida desde el macho, sino que lo observo desde el ser consciente que yo soy y que reconoce que soy hombre en esta vida y que obviamente acepto las características que como hombre me caben y respeto y acepto las características y sensibilidades propias del género femenino. Pero entiendo que eso es transitorio, tan transitorio y circunstancial y necesario como la identidad del ego, como el cuerpo humano.